Mauricio Murillo, síndico de la Cámara Nacional de Minería, la que agrupa las cámaras cantonales. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por el espacio a la Cámara Nacional de Minería. Buenos días también. Sobre la consulta popular que solicitó nuevamente el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, para que sea calificada por la Corte Constitucional, él plantea una pregunta para consultarle al pueblo si está de acuerdo con prohibir, y dice sin excepción, actividades de prospección, de exploración, explotación de minería metálica, artesanal, pequeña, mediana, gran escala, en fuentes de agua, en páramos, en bosques protectores, etcétera, en la provincia de la SUAY. ¿Por qué no podría o no debería ser el pueblo consultado como ustedes plantean? Mire, hay un problema, ¿no? La primera pregunta que causó conmoción al sector minero, que somos todas las personas que dedicamos a la minería y que aportamos al país, fue en febrero del 2017 con la consulta popular. Luego de eso, en septiembre del 2019, se le negó el camino para que el prefecto de la SUAY realice una consulta popular en la provincia de la SUAY para eliminar la minería metálica. Pero se le negó por un tema de forma, digamos. Le dijeron, vuelva a preguntar. Sí, le dijeron que estaban combinando al votante para que vote por la pregunta y efectivamente fue por un problema de fondo. Y en la actualidad es la pregunta casi parecida a la de agosto o septiembre de 2019, en la que prohíbe todas las etapas que usted mencionó. Nosotros lo que hemos analizado el sector minero, la normativa y la normativa constitucional o legal que se pretende reformar, inclusive hay errores. Solamente menciona 3 etapas de la actividad minera, que es exploración, explotación minera y prospección. Pero se olvida de la etapa que es más contaminante y la comunidad ecuatoriana debe saberlo. La actividad más contaminante es el beneficio y refinación de minerales, la que contamina ríos, fuentes de agua, se utiliza mercurio en unos casos, cianuro en otros casos, y si no se la ejecuta de correcta manera es la más contaminante. Así tenemos muchos casos como Río 7 en Azuay y el río Calera y Río Amarillo en la provincia del Oro. Y eso se olvida de colocarlo el prefecto de la Azuay en esa pregunta. Nos damos cuenta de que es una pregunta más política que busca el bienestar del ambiente en el Ecuador, el bienestar de la comunidad. Lo vemos desde un tema muy político. Entonces, no es que se oponen y por las aclaraciones es a un tema de control, sino qué pasa o cuáles son las consecuencias de una consulta. Ahora, el argumento de quienes sostienen que el pueblo azuayo tiene que ser consultado es que ellos dicen que el 45% del territorio de la SUAY tiene páramos, tiene áreas protegidas y que la cuarta parte, es decir, el 25%, según Yacu Pérez, estaría comprometida con la minería, que por esa razón es que los azuayos deberían o sostienen el derecho a ser consultados. Sí, ventajosamente el Ecuador es un país que tiene mucha reserva de agua dulce. Y si nosotros decimos no la minería en todas las reservas de agua, en fuentes de agua, no habría minería en el Ecuador. Debemos exigir que sea la academia, que sean los expertos, que sean los ingenieros ambientales, ingenieros geólogos, quienes digan dónde se puede hacer minería y quiénes no. Las cámaras no estamos en contra de que se cuide el medio ambiente, queremos más bien formalizar al minero y que se cuide el ambiente y que la minería se haga de una mejor manera. Siempre buscamos de que se lo haga de una forma técnica, de que sea un experto, un estudiado el que diga dónde se puede hacer minería y dónde no. Imagínese que el prefecto en la pregunta y en la prensa lo ha dicho, son 2 preguntas, la primera que prohíbe y la segunda que se cancele concesiones. Y amenaza, si la Corte Constitucional no acepta aquella vía para dar paso a la consulta popular, irá a una consulta nacional. Es decir, que si llegamos a ese estado no habrá minería en el Ecuador. Es terrible para el sector. Otra de las preguntas, y esto es porque son 2 preguntas, la segunda que están planteando es que si está de acuerdo con que se cancelen las concesiones mineras metálicas que hayan sido otorgadas con anterioridad incluso a esa consulta en fuentes de agua, en zonas de recarga, descarga, de regulación hídrica, en páramos, humedales, bosques protectores, en ecosistemas frágiles de la provincia de la SUAY. Entonces ustedes dicen, 1, esto vulnera los derechos de los títulos mineros ya otorgados. Claro. Pero ¿qué pasa ahí si fueron entregados con irregularidades? O en efecto, si están en fuentes de agua, páramos, bosques protectores, etcétera. Sí, nosotros no estamos en contra del control. Si es que hubo
contratos mineros, concesiones mineras entregadas y respetando la normativa ecuatoriana, sin que hayan cumplido los requisitos previos, las autoridades, como es el Viceministerio de Minería, inclusive la Contraloría General del Estado, está libre de hacer cualquier inspección, cualquier auditoría de esos contratos mineros. Y si algún contrato le falta algún requisito, obviamente están las vías para declarar la caducidad de la concesión minera, que es la vía técnica legal, caducidad del título minero. Pero si le preguntamos al pueblo de que no haya minería o se cancelen las concesiones entregadas antes de la consulta, es una vulneración directa del artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Lo que ustedes plantean es que si ambiente, si control minero determina, por ejemplo, que hay un impacto grave en determinada zona, no se lo debería autorizar en ese sitio, o control a posterior, incluso si es que amerita de aquellos casos que se hubieran entregado de manera irregular, porque sí existirían las herramientas para hacerlo. Entonces lo que dicen es, no hace falta una consulta popular para prohibir toda la actividad minera, sino regularizar lo que se esté haciendo mal. Claro, la ley ecuatoriana ya lo prevé y todos los ecuatorianos debemos saber que el artículo 57, número 7 de la Constitución, que habla de la consulta previa, efectivamente es eso, consultarle a la comunidad antes de que inicie un proyecto minero. Y para consultarle a la comunidad antes de que inicie un proyecto minero, en el periodo de licenciamiento ambiental, se le pregunta a la comunidad si quiere o no quiere que empiece un proyecto minero en tal zona. Y en caso de que la comunidad se oponga, la misma Constitución dice que debemos utilizar los mecanismos constitucionales y legales. Es decir, la herramienta está. No es que se está creando el agua tibia, no, la herramienta está, debemos utilizarla, debemos exigirle tanto al Ministerio del Ambiente como a la Secretaría del Agua que cuide, que controle que esos proyectos mineros se lleven de la mejor manera, porque así el Ecuador vamos a ganar mucho, vamos a ganar fuentes de empleo, vamos a ganar ingresos fiscales y obviamente cuidando siempre el medio ambiente. El problema es cuando está hecha la ley, pero está hecha la trampa. Digo, porque otro tema que les preocupa a quienes se oponen a la minería, pero sobre todo a la gran minería, es que habría que revisar también, dicen ellos, artículos, por ejemplo, como el artículo 93 de la ley de minería, cuando sostiene que al país le queda menos del 5% de las regalías mineras y que no es el gran negocio para el país, es lo que sostienen, que sí, que la Constitución dice claramente que al menos el 50% tiene que ir para el Estado ecuatoriano, pero que en la práctica no se cumple, según dice el prefecto. ¿Qué dice usted? Sí, en eso tiene razón y obviamente como abogado también le manifiesto. El artículo 23 de la ley de minería efectivamente habla sobre el pago de las regalías mineras. Los mineros artesanales como incentivo tributario no pagan $1 de regalía minera. La pequeña minería, que es la que más produce en el Ecuador, que en el año 2014 produjo 28.000 kilogramos de oro, es la que más ha generado riqueza al Ecuador. Y la gran minería, obviamente, se le entregó un incentivo tributario en agosto del 2018 porque de las regalías mineras que tenían un gran porcentaje de entrega al Estado ecuatoriano, que obviamente debe haber un pago al Estado ecuatoriano, se le redujo. En ese sentido no estamos en contraposición del prefecto y tiene razón, porque si vamos a la ley eso está establecido y la última reforma legal fue en agosto del 2018, donde se benefició a la gran minería y cuando se debe beneficiar es a todo el sector minero, tanto artesanal, mediano, pequeño y gran minero. En eso sí estamos de acuerdo y queremos sentarnos en una mesa y dialogar sobre el tema. Y esas son algunas de las observaciones del síndico de la Cámara Nacional de Minería, Mauricio Murillo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.